¿Y si te dijera que existió un evangelio tan peligroso que fue silenciado durante siglos? Un texto que pone en entredicho los cimientos de la historia sagrada, revelando a una mujer como la discípula más cercana a Jesús, y que fue deliberadamente borrada del relato oficial. Soy el viajero de las sombras, su guía en este oscuro sendero de misterios. Prepárense para adentrarse en lo desconocido. Siluetas en la niebla. En 1896, en un mercado de El Cairo, un antiguo manuscrito en lengua copta cayó en manos de una coleccionista alemana. Lo que parecía una curiosidad egipcia resultó ser un fragmento olvidado del cristianismo primitivo, un evangelio perdido, uno que nunca apareció en la Biblia. Y lo más desconcertante, estaba firmado por una mujer, María. Este evangelio no solo muestra a María Magdalena como una figura cercana a Jesús, sino que la sitúa como portadora de un conocimiento profundo, íntimo, casi prohibido. Un conocimiento que los demás discípulos no estaban preparados para aceptar. Lo que están a punto de descubrir podría cambiar todo lo que creían saber sobre el cristianismo, la fe y el control de la verdad. Guardián, si te está gustando este viaje por las sombras, acuérdate de darle un me gusta y suscribirte. Nos ayuda un montón a seguir trayendo más misterios ocultos para ti. Y ahora adelante con el video. Capítulo 1. Lo que nos contaron. La versión oficial. El llamado Evangelio de María es uno de los textos más polémicos del cristianismo primitivo. No por lo que dice, sino por quién lo dice. Su descubrimiento no se dio en una cueva protegida por custodios del desierto, sino en las sombras de un mercado egipcio, en El Cairo, en 1896. Una mujer llamada Karl Reinhardt, coleccionista alemana, adquirió el códice sin saber que contenía uno de los documentos más desafiantes para la historia oficial de la fe. El manuscrito, fechado aproximadamente en el siglo V, está escrito en copto saídico, pero todo indica que su versión original fue redactada en griego entre los años 120 y 180 después de Cristo, cuando aún vivían testigos indirectos de los primeros cristianos. Junto a otros textos gnósticos como el Apócrifo de Juan o el Sofía de Jesús, el Evangelio de María aparecía mutilado. Las primeras 6 páginas y las últimas 4 estaban arrancadas, como si alguien hubiese querido borrar un comienzo demasiado revelador y un final con demasiadas respuestas. Lo que quedó era suficiente para causar un terremoto teológico. En sus líneas, María Magdalena no es ni la prostituta redimida que nos pintaron, ni la pecadora que llora a los pies del Salvador. No. Aquí se presenta como la discípula más cercana a Jesús, la única que comprende su mensaje en su totalidad, y la única digna de recibir enseñanzas después de su resurrección. Lo que el Maestro nos enseñó no puede atraparse en palabras, solo en visión interior. El camino hacia lo alto está adentro. Este enfoque espiritual contrasta con la estructura cada vez más jerárquica que comenzaba a consolidarse en la Iglesia. Un mensaje centrado en la experiencia interior era difícil de controlar, y peor aún, provenía de una mujer. ¿Acaso habló el Maestro contigo en secreto y no a nosotros? ¿Y vamos ahora a escucharla, a ella? Pedro, en esta narrativa, no es el pilar de la Iglesia, sino el símbolo del conflicto entre tradición y revelación directa. Los fragmentos del texto muestran a los discípulos confundidos y divididos tras la muerte de Jesús. Y es María quien los consuela. Ella recuerda las palabras del Maestro. Ella les transmite esperanza.
Ella los guía. Este evangelio no habla de dogmas, ni de castigos eternos, ni de iglesias. Habla de despertar, de liberación del alma, de una sabiduría que trasciende género y jerarquía. Entonces, ¿por qué no está en la Biblia? Porque entre los siglos II y IV, el cristianismo vivía una guerra silenciosa por el poder. Decenas de evangelios circulaban entre las primeras comunidades, el de Tomás, el de Felipe, el de Judas y también el de María, pero solo sobrevivieron 4. Y todos pasaron por el filtro de los concilios. Los textos aceptados fueron aquellos que consolidaban la autoridad masculina. Lo demás fue condenado como herejía. El Evangelio de María fue olvidado, ignorado o deliberadamente destruido. Ni siquiera fue mencionado en los grandes concilios que formaron el canon oficial, y no por falta de valor espiritual, sino por representar un modelo de cristianismo donde la mujer no era inferior, sino esencial. ¿Qué otras verdades fueron quemadas junto a este Evangelio? ¿Y quiénes decidieron que no debías conocerlas? Capítulo 2. Las grietas en el relato. Dudas que no quieren que tengas. Durante siglos, el relato oficial sobre los orígenes del cristianismo se ha mantenido firme como una muralla. 4 evangelios, 12 apóstoles, una verdad y un solo camino. Pero bajo esa estructura hay fisuras, fisuras que se abren cuando aparece un texto como el Evangelio de María. Este Evangelio no solo contradice detalles menores, desmonta la idea misma de autoridad en la iglesia naciente. En él no es Pedro quien lidera, ni Juan. Es María Magdalena quien calma a los discípulos tras la partida del Maestro. Es ella quien les habla de visiones, de revelaciones recibidas no en templos, sino en el interior del alma. Donde está la mente, allí está el tesoro. Estas palabras no son solo místicas, son revolucionarias. El texto sugiere que el camino hacia lo divino no necesita sacerdotes, ni estructuras ni intermediarios, solo conciencia. Y esa conciencia puede habitar en una mujer, algo que el poder eclesiástico jamás estuvo dispuesto a aceptar. ¿Habrá hablado en secreto el Salvador con una mujer y no con nosotros? Pedro representa aquí la resistencia patriarcal. Su incomodidad no es solo con el mensaje, es con el mensajero, o mejor dicho, la mensajera. Esta actitud no es aislada. Refleja un debate real en los primeros siglos del cristianismo. Una lucha entre 2 visiones, una espiritual, gnóstica, íntima, y otra jerárquica, dogmática, institucional. Si el Salvador la consideró digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? Y sin embargo, Leví no ganó esa batalla. Pedro, sí. Y así comenzó un proceso de sistemática exclusión de lo femenino, no solo de María Magdalena, sino de cualquier figura que pusiera en riesgo el modelo de poder masculino centralizado. Durante siglos, la historia oficial repitió la misma fórmula: convertir a María en símbolo de arrepentimiento, reducirla a una prostituta anónima y enterrar cualquier rastro de su sabiduría. Me enseñaron que María lloró a los pies del Señor, pero nunca me dijeron que también habló con Él, de igual a igual. Lo más desconcertante es que ni siquiera fue una conspiración oculta. Fue un proceso abierto, ejecutado en concilios, decretos y manuscritos, donde se definía qué era verdad y qué debía desaparecer. En el año 367, Atanasio de Alejandría redacta la primera lista canónica de los 27 libros del Nuevo Testamento,
El Evangelio de María no está. Tampoco el de Tomás, ni el de Felipe, ni el de Judas. Estos textos fueron condenados como apócrifos, y con ellos se condenó una visión más libre, más simbólica y profundamente igualitaria. Lo que no fortalece la fe del pueblo, lo confunde. Y lo que confunde, debe ser eliminado. Durante más de 1000 años, esos textos fueron perseguidos, quemados o simplemente silenciados. Pero no desaparecieron. En 1945, en una cueva cerca de Nag Hammadi, Egipto, se desenterró una biblioteca completa de evangelios gnósticos. Y aunque el Evangelio de María no estaba entre ellos, el hallazgo cambió la historia. Se hizo evidente que lo que nos contaron como la única verdad era solo una versión, la versión que sobrevivió. Y mientras esa versión nos hablaba de culpa, obediencia y castigo, otras, como la de María, hablaban de libertad interior, de conocimiento y redención por medio del amor y la sabiduría. Pero para eso, había que escuchar a una mujer. El Evangelio de María no fue rechazado por ser falso. Fue rechazado por ser incómodo. Y puede que aún hoy siga siendo demasiado incómodo. Capítulo 3. Teorías prohibidas. Lo que pudo ser. La historia que nos contaron está incompleta. El Evangelio de María no es simplemente una voz disidente dentro del cristianismo primitivo. Es el eco de una visión más antigua, más profunda y posiblemente más peligrosa para los intereses de quienes construyeron el relato dominante. Porque cuando una mujer no solo habla, sino que enseña, y cuando su enseñanza no viene de libros, ni de leyes, sino de visiones interiores, el poder tiembla. El alma asciende y atraviesa los velos del deseo, la ignorancia y el miedo. Solo quien se conoce a sí mismo se vuelve libre. Este tipo de conocimiento no es abstracto, es subversivo, porque el Evangelio de María no propone obediencia, sino liberación. No requiere estructuras, sino introspección. Y lo más inquietante para los custodios de la doctrina, no pone a un hombre en el centro, sino a una mujer. Pero vayamos más allá. Algunos teólogos y esoteristas modernos han planteado hipótesis que rayan en lo prohibido, teorías que han sido ridiculizadas por las instituciones, pero que siguen resonando en muchas tradiciones ocultas y en los márgenes de la historia. La primera teoría sitúa a María Magdalena como compañera sagrada de Jesús. El Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico rechazado, incluye frases como «El Salvador amaba a María más que a todos los discípulos», y añade «La besaba con frecuencia en la...». El manuscrito está dañado justo ahí. ¿Coincidencia? Muchos sostienen que no, que este beso representaba una unión espiritual y carnal, no un simple gesto afectivo, sino un ritual de transmisión de sabiduría. En las escuelas místicas antiguas, el beso era símbolo de fusión del aliento vital, de intercambio del espíritu. No es una escena romántica, es iniciática. Esto ha llevado a teóricos como Margaret Starbird o Lawrence Gardner a sugerir que María Magdalena fue la verdadera compañera espiritual de Jesús. No su servidora, sino su igual, la portadora de un linaje sagrado. La segunda teoría afirma que el Santo Grial no es una copa, sino una mujer. ¿Y si el Grial no fuese un objeto? ¿Y si fuese un símbolo codificado? La palabra sangreal puede dividirse en dos: sangreal, santo grial o sangreal, sangre real. De ahí surge una teoría explosiva,
que María Magdalena huyó tras la crucifixión a las costas del sur de Francia, embarazada, portando en su vientre la sangre de Jesús. Custodiamos el secreto no del cáliz, sino de quien lo portó. Esta visión inspiró a los cátaros, a los templarios y a múltiples órdenes secretas que surgieron entre los siglos VII y VIII. Algunos cronistas medievales hablan de la Dama Roja, una mujer sabia llegada desde el este con un grupo de seguidores, que hablaban en parábolas y rechazaban los templos. Los inquisidores los llamaron herejes, los pueblos los llamaban los descendientes de la Rosa. Teoría 3. María como avatar de la sabiduría eterna. En la cosmología gnóstica, la divinidad tiene un aspecto femenino, Sofía, la sabiduría primordial. En muchos textos, Sofía cae del mundo divino al material, trayendo consigo la chispa de la luz atrapada en la carne humana. María Magdalena, en esta lectura, sería una encarnación de Sofía, una guía enviada para recordar al alma su origen luminoso. Ella desciende vestida de carne y despierta al alma dormida hasta que recuerde el reino. Estas ideas no son nuevas. Han sido perseguidas, quemadas, censuradas, pero nunca erradicadas del todo. Se han ocultado bajo símbolos. La rosa, el cáliz, la serpiente de sabiduría, la diosa con velo, y siempre, vinculadas al principio femenino que la historia intentó borrar. ¿Por qué ocultarlo todo? Si estas teorías fueran simples fantasías, ¿por qué tanto esfuerzo en destruir sus fuentes? ¿Por qué tantos concilios, tantas hogueras, tanto silencio? Lo que no fortalece la Iglesia debe desaparecer. El Evangelio de María podría ser solo un eco, una sombra incompleta de una historia mucho más profunda. Pero es precisamente ese vacío, esas páginas arrancadas, esas frases truncadas, lo que grita con más fuerza. Quizás no destruyeron el texto por lo que decía. Lo destruyeron por lo que podía despertar. Capítulo 4. Conexiones secretas. Claves ocultas y poderes que callan. Al arrancar las páginas del Evangelio de María, no solo mutilaron un texto, cortaron un hilo que conectaba con algo mucho más vasto. Porque cuando uno tira de ese hilo, descubre que la historia de María Magdalena no está sola. Está entretejida con otras memorias, otros símbolos, otras corrientes que la historia oficial intentó borrar, pero que, de algún modo, aún respiran. La sombra de María en Europa. Tras la crucifixión de Jesús, los evangelios canónicos guardan silencio sobre el destino de María Magdalena, pero las leyendas no. En el sur de Francia, en la Provenza, los relatos populares aseguran que una embarcación sin timón ni vela llegó a la costa de Saintes-Maries-de-la-Mer. En ella viajaban 3 mujeres. Una de ellas, dicen, era María. La llamaban la pelirroja. Decía que venía del país del sol ardiente. No comía carne, no hablaba de pecado, solo de luz. Durante años vivió en una cueva. Oraba, enseñaba, sanaba y hablaba de un maestro que no reinaba sobre los demás, sino dentro de cada uno. Hoy esa cueva existe. Se llama la Sainte-Baume y todavía hay quienes suben hasta ella en silencio. Siglos después, en esa misma región, los cátaros recuperaron un mensaje que resonaba con fuerza. Rechazaban los bienes materiales, negaban la autoridad de Roma, creían en la reencarnación y, sobre todo, en la divinidad del alma. Su figura central no era un papa, sino la luz interior,
Sus sacerdotes y sacerdotisas eran llamados perfectos, y algunos textos gnósticos, como el de María, eran estudiados en secreto. No necesitamos templos, porque el templo está dentro. No necesitamos dogmas, porque el amor es nuestra ley. En 1244, los cátaros fueron exterminados en la fortaleza de Monsegur. Más de 200 fueron quemados vivos. Se dice que justo antes, un pequeño grupo descendió por la montaña con algo envuelto en lino. ¿Era un tesoro? ¿Un libro? ¿Una reliquia? Nadie lo sabe. Solo dejaron una profecía. En 700 años, el laurel florecerá de nuevo. A la misma época pertenecen los templarios, acusados también de herejía y especialmente de adorar a una figura femenina, un ídolo con rostro de mujer. ¿Quién era? ¿Isis? ¿Sofía? ¿O María? En sus templos aparecían cruces que no eran romanas, sino solares, y muchas veces acompañadas de rosas de 5 pétalos. La rosa es el símbolo. 5 caminos, un centro. Ella es el centro. La rosa, símbolo del secreto, de la sangre, del conocimiento prohibido. Y en el arte medieval, la copa, el cáliz, el grial, aparece en manos de mujeres. No es un recipiente de metal, es un útero sagrado, una herencia viva. ¿Un linaje escondido? Las teorías más osadas afirman que María Magdalena no solo trajo enseñanzas, trajo vida, una descendencia oculta protegida por siglos, conectada a los reyes merovingios, a sociedades discretas y a un mensaje que aún late bajo tierra. No custodiamos oro, custodiamos memoria. Una línea que no es de sangre, sino de fuego. Pero más allá de linajes y leyendas, hay una verdad simbólica más poderosa: la represión del principio femenino. Durante milenios las culturas han venerado la polaridad, cielo y tierra, sol y luna, razón y misterio, masculino y femenino. Y en algún momento, una parte fue silenciada. Quizás María Magdalena representaba ese equilibrio perdido, una figura de poder, no por dominio, sino por comprensión. Una maestra que hablaba de libertad interior, de visión, de transformación espiritual sin intermediarios. No vine a fundar iglesias, vine a recordar lo que ya sabían, que el reino está aquí y también aquí. Las implicaciones de su mensaje son profundas. Si el alma no tiene género, si el conocimiento no necesita jerarquía, si lo divino habita en cada uno, entonces el miedo de los poderosos estaba más que justificado. Y tal vez ese miedo aún persiste. Capítulo 5. El último eco. Un testimonio que no se puede explicar. En los márgenes del desierto egipcio, donde el viento parece murmurar en lenguas antiguas, existe un monasterio olvidado por el tiempo, medio oculto entre la arena y la piedra. Allí, en el año 1947, llegó un joven seminarista francés llamado Paul Mercier. Su misión era simple: colaborar en las excavaciones y estudiar manuscritos coptos para la orden dominica. Pero lo que vivió allí no estaba escrito en ningún evangelio. Durante sus primeros días en el monasterio, Paul escribió a su familia con entusiasmo. Se sentía bendecido por tener acceso a textos tan antiguos, algunos de los cuales no habían sido abiertos en siglos. Pero a partir de la segunda semana,
sus notas comenzaron a cambiar. En sus cartas privadas hablaba de sueños inquietos, de una presencia que lo observaba mientras dormía y de una figura femenina que se le aparecía envuelta en una túnica blanca, siempre con el rostro cubierto, siempre silenciosa, hasta que una noche le habló. No la buscarás con los ojos, ni con la fe heredada. Solo aquel que atraviesa el velo puede recordar. Paul despertó sobresaltado, cubierto en sudor, con la sensación de haber sido tocado, no físicamente, sino en lo más profundo de su conciencia. Algo lo impulsó a levantarse antes del amanecer. Afuera, la luna colgaba en el cielo como un ojo que todo lo ve, y el silencio del desierto parecía observarlo. Sin saber por qué, caminó hacia una zona del terreno que aún no había sido tocada por las excavaciones. Allí, sin pensarlo, comenzó a cavar con sus propias manos. A los pocos minutos, sintió un golpe seco bajo la arena. Había algo allí. Con esfuerzo, desenterró una pequeña caja de piedra negra decorada con un símbolo desconocido, una espiral dentro de un triángulo, rodeada por lo que parecían gotas de sangre. Al abrirla, encontró fragmentos de pergamino con inscripciones en copto, letras antiguas, poderosas, que parecían vibrar con una energía silenciosa. Lleno de emoción, Paul corrió a avisar a uno de los monjes, pero cuando regresaron al lugar, la caja ya no estaba. Solo quedaba un hueco en la tierra y rastros extraños alrededor. Le dijeron que probablemente lo había soñado, que el calor le estaba afectando, que descansara. Pero esa misma noche volvió a soñar con ella. Esta vez, la mujer no lo miraba en silencio, lo guiaba. Caminaban por un pasillo estrecho, oscuro, hasta llegar a un espejo antiguo. Él lo tocaba, y el espejo desaparecía, revelando un paisaje desértico cubierto de luces flotantes. No eran estrellas, se movían, lo observaban. Escribimos para los que vendrán. No nos entendieron, pero tú recuerdas. Los superiores decidieron enviar a Paul de vuelta a Francia poco después. Su comportamiento era extraño y sus visiones preocupaban a la comunidad. Nadie creyó su historia, pero en los años siguientes, Paul abandonó la vida religiosa. Se dedicó a traducir textos gnósticos por su cuenta, escribiendo en diarios que guardó celosamente hasta su muerte. En 1993, su sobrina encontró esos diarios. Entre ellos había un manuscrito sin título, sin fecha, pero con una frase repetida más de 20 veces en páginas distintas. Ella no se fue. Ella espera, en cada sombra donde nadie mira. Lo más extraño fue lo que ocurrió meses después. Durante un viaje por el sur de Francia, su sobrina visitó la Sainte-Baume, una cueva vinculada a María Magdalena según la tradición. Allí, tallado en una piedra que sobresalía de la gruta, encontró el mismo símbolo que Paul había dibujado en sus notas, la espiral dentro del triángulo con 3 gotas de sangre. Desde entonces dice que ha soñado con la misma figura, siempre callada, siempre observando y a veces susurrando una única frase. El mensaje no se perdió. Solo duerme, esperando que alguien despierte. Quizás el mayor secreto no esté en lo que se dijo, sino en lo que se silenció. Tal vez no se temía el mensaje del Evangelio de María por ser falso, sino por ser demasiado verdadero y demasiado libre. Porque si lo divino habita en nuestro interior, si no necesitamos intermediarios para encontrar el reino, entonces todo cambia.
Cambian las estructuras, cambia el poder y sobre todo, cambia la historia. ¿Qué más se ha borrado de los textos antiguos? ¿Cuántas voces han sido condenadas al olvido por desafiar lo establecido? ¿Y cuántas más nos susurran todavía desde los márgenes de la memoria, esperando que despertemos? Quizás la verdad esté enterrada, o quizás nos la han ocultado todo este tiempo. ¿Y tú qué piensas, guardián de la bruma? ¿Fue María Magdalena la portadora de un conocimiento prohibido? ¿O fue simplemente una mujer a la que el poder temía demasiado? Si este misterio te ha intrigado, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte para acompañarme en la búsqueda de más historias que desafían la lógica y la razón, porque a veces las respuestas más sorprendentes pueden encontrarse en los rincones más oscuros de la historia. Y así, queridos guardianes de la bruma, hemos llegado al final de otro viaje a través de lo desconocido. Gracias por acompañarme en esta búsqueda de respuestas, aunque a veces las sombras sean más densas que la verdad. Cuídense y sigamos iluminando la niebla, porque en cada sombra hay una historia esperando ser contada. Hasta la próxima, guardianes de la bruma.